Buen día, mi nombre es Gilberto Escobar, soy estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria de Asturias y en esta presentación analizaré los tipos de procesos judiciales aplicables al caso de los hermanos Santiago Ríos y Mariana Ríos, quienes enfrentan un conflicto sucesoral tras el fallecimiento de su padre Humberto Ríos en la ciudad de Ibagué. A partir de este caso explicaré qué tipo de proceso se ha utilizado, cuál sería el mecanismo para ejecutar la sentencia, si es viable una acción preventiva promovida por Mariana y cuáles son las principales diferencias entre los procesos declarativos, ejecutivos y preventivos, conforme al Código General del Proceso. ¿Qué tipo de proceso se ha utilizado hasta ahora y por qué? En el caso concreto no estamos frente a un simple conflicto patrimonial sobre un inmueble, sino ante un verdadero proceso de sucesión intestada debido a que Humberto Ríos falleció sin dejar testamento. Por esta razón el proceso correcto es un proceso liquidatorio de sucesión, el cual tiene como finalidad determinar quiénes son los herederos, establecer el inventario y avalúo de los bienes, pagar pasivos si existen y posteriormente realizar una sucesión. En este caso, Santiago Ríos debe solicitar inicialmente la apertura del proceso de sucesión intestada y no únicamente la venta del inmueble. Revisemos el artículo 17 numeral 2 y el artículo 18 numeral 4 del Código General del Proceso. Regulan la competencia de los jueces civiles municipales en proceso de sucesión según la cuantía. Además, el artículo 28 numeral 12 del Código General del Proceso establece que en procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del causante. Como Humberto Ríos tenía su último domicilio en Ibagué, el proceso debe adelantarse ante el juez civil municipal de Ibagué. ¿Qué proceso debe seguir Santiago para ejecutar la sentencia? Una vez exista sentencia aprobatoria de participación o adjudicación dentro del proceso sucesoral, si alguna de las partes incumple las órdenes judiciales, Santiago podría acudir a un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo tiene como finalidad hacer cumplir una obligación clara, expresa y exigible contenida en una providencia judicial. Por ejemplo, si el juez ordena la venta del inmueble o el pago de una compensación económica y Mariana incumple, Santiago podrá solicitar medidas ejecutivas como embargo, secuestro o remates del bien. En consecuencia, el proceso sucesoral permite declarar y liquidar derechos hereditarios, mientras que el proceso ejecutivo garantiza el cumplimiento forzado de la decisión judicial. ¿Es viable la acción preventiva que intenta iniciar Mariana? Sí, podría existir una medida preventiva, pero con límites legales. Mariana podría intentar solicitar medidas cautelares o de protección temporal relacionadas con el uso del inmueble, argumentando el derecho a la vivienda digna y la protección de sus hijos menores. Sin embargo, estas medidas no pueden impedir indefinidamente el trámite del proceso de sucesión, ni eliminar el derecho hereditario de Santiago. El juez deberá equilibrar los derechos de ambas partes, permitiendo la continuidad del proceso sucesoral y valorando si procede conceder un plazo razonable para la permanencia temporal de Mariana en dicha vivienda. Diferencias entre procesos declarativos, ejecutivos y preventivos en el caso. En el caso Ríos, es posible identificar varios tipos de procesos judiciales previstos en el sistema procesal colombiano. Proceso declarativo. El proceso declarativo busca que el juez declare la existencia de un derecho o una situación jurídica. En este caso, el proceso de sucesión tiene componentes declarativos. ¿Por qué? Porque el juez debe reconocer quiénes tienen calidad de herederos y cómo se distribuye la masa sucesoral. Proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo tiene como finalidad hacer efectiva una obligación ya reconocida. En este caso se aplicaría después de la sentencia si alguna de las partes incumple la orden judicial
relacionada con la partición o entrega de bienes. Proceso preventivo. El proceso o medida preventiva busca evitar un daño o garantizar el resultado del proceso principal. Mariana podría solicitar medidas cautelares relacionadas con la ocupación temporal del inmueble, pero éstas no pueden desconocer el derecho sucesoral del otro heredero. Por lo tanto, cada tipo de proceso cumple una finalidad distinta dentro del conflicto jurídico. Conclusión personal. Como reflexión final, este caso me permitió comprender que la correcta identificación del tipo de proceso es fundamental para el ejercicio estratégico del derecho. Aprendí que en Colombia no basta con identificar el conflicto material entre las partes, sino que es necesario determinar técnicamente la naturaleza jurídica del proceso. En este caso, inicialmente podría pensarse que es un conflicto patrimonial sobre un inmueble, pero realmente se trata de un proceso de sucesión intestada, regulado por normas especiales del Código General del Proceso. También entendí que los procesos declarativos, ejecutivos y preventivos no funcionan de manera aislada, sino que pueden complementarse dentro de un mismo conflicto judicial. Como futuro abogado considero que este aprendizaje será muy importante para estructurar adecuadamente demandas, identificar la competencia del juez y proteger de manera más eficaz los derechos e intereses de mis clientes. Muchas gracias.